día de hoy vamos a continuar con el estudio que estamos llevando sobre la carta que escribe el apóstol que escribe Santiago. Y Santiago dice en el versículo 19 y 20, y hoy vamos a leer solamente estos dos versículos y vamos a reflexionar un poquito sobre ellos. Es un mensaje realmente corto, no es un mensaje largo, así que hoy van a estar tempranos en su casa. Leemos Santiago capítulo 1, versículos 19 y 20, donde dice la palabra del Señor lo siguiente: esto lo saben, mis amados hermanos, pero que cada uno sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para la ira. Pues la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Estos dos versículos que están aquí en este capítulo, el capítulo 1, deberíamos de considerarlos como una transición que nos va a introducir a un tema de vital importancia, que es el tema acerca de la palabra de Dios, y donde Santiago va a utilizar desde el versículo siguiente, es decir, desde el versículo 21 hasta el 27. De ahí Santiago se va a centrar en la importancia, en la grandeza, en la belleza, en la hermosura, en la pureza de la palabra de Dios, a lo cual nosotros tenemos que prestar oído y obedecerla. Pero estos dos versículos son como una especie de una transición que Santiago nos presenta para el tema más grande que vamos a conocer más adelante y que lo veremos Dios mediante el próximo domingo. Pero el tema de hoy, o el título del tema de hoy es el hablar precipitado y la ira que no agrada a Dios. Este título realmente lo tomé, no es una inspiración mía, lo tomé de un teólogo, Douglas Moo, que son de donde estoy sacando varios del contenido del sermón del libro de Santiago. El hablar precipitado y la ira que no agrada a Dios. Bueno, esta mañana vamos a analizar estos dos versículos y vamos a analizar, por supuesto, primeramente el versículo número 19 y luego vamos a analizar el versículo número 20. El versículo 19 dice lo siguiente: esto lo saben, mis amados hermanos, pero que cada uno sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para la ira. Cuando uno lee estos versículos de manera particular, yo estoy alineado con la forma imperativa del texto. Porque cuando él empieza este pasaje diciendo, esto lo saben, eso no es como una opción que tenemos. Eso no es una probabilidad. Es algo que sabemos y que por el hecho de saberlo, debemos de llevarlo a la práctica. ¿Y qué es lo que nos dice Dios por medio de Santiago? Hay algo que sabemos, dice él. Bueno, ese saber es que debemos aprender a ser prontos para oír. Siempre se oye decir que Dios por algo nos dio 2 orejas, 2 oídos y una sola lengua. Pero a veces parece lo contrario, como que si tuviéramos 2 lenguas y un oído. Hablamos más, oímos menos. Pero aquí lo que Dios está diciendo es que debemos ser prontos para oír. Pero ¿para oír qué? ¿Qué es lo que debemos de oír? ¿Acaso las noticias del día? Tal vez alguno diría, bueno, hay que ver el contexto. ¿Qué es lo que dice el contexto? Y cuando tú lees el contexto en el versículo que le antecede, es decir, el versículo anterior, está refiriéndose a la palabra de Dios. Dice el versículo número 18, en el ejercicio de su voluntad, Él nos hizo nacer por la palabra de verdad. Eso dice justamente el versículo anterior. Y el versículo 19 nos está diciendo que tenemos que ser prontos para oír. Cuando tú conectas las dos cosas, uno parecería ser que debería de alinearse con el hecho de que, es que debemos ser prontos para oír la palabra de Dios.
Y cualquiera que leería de pronto estuviera más o menos alineado con la manera de interpretar las Escrituras. Entonces, ¿será que debemos de ser prontos para oír la palabra de Dios? No lo creo. No creo que sea eso a lo que se esté refiriendo Santiago. ¿Por qué? Porque la forma sabia de conducirse en la vida es escuchar mucho y hablar poco. Y ese es un concepto que aparece con mucha frecuencia en las Escrituras. Yo no creo que tenga nada que ver con el oír con la palabra de Dios. Tiene que ver con la manera como nos conducimos en esta vida, cómo actuamos en esta vida. Por ejemplo, en el libro de Proverbios, en el capítulo 17, versículo 28, dice la Biblia lo siguiente: aún el necio cuando calla es tenido por sabio, cuando cierra los labios por prudente. Dios nos manda a no hablar demasiado. Proverbios 10:19 dice: en las muchas palabras la transgresión es inevitable, pero el que refrena sus labios es prudente. Es increíble ver cómo esta sabiduría, esta parte sapiencial de las Escrituras nos habla que no hables mucho, guarda tus palabras, ten cuidado con lo que dices. Claro, por el otro lado están los mudos, aquellos que hay que sacarle la palabra y tú no sabes si sí o si no y no dicen nada. Proverbios 11, del versículo 12 al 13 dice: el que desprecia a su prójimo carece de entendimiento, pero el hombre prudente guarda silencio. El que anda en chismes revela secretos, pero el de espíritu leal oculta las cosas. No es el que está chismeando, no es el que está murmurando, no es el que está criticando, no es el que está diciendo: oye, el diácono, mira. No. Mira el pastor. Ese chismoso o chismosa que revela los secretos es alguien imprudente. Dios nos manda a hablar menos y oír más. Proverbios 13:3 dice: el que guarda su boca preserva su vida. El que mucho abre sus labios termina en ruina. Tú sabes que Santiago nos habla, sobre todo la carta de Santiago, es una manera práctica de cómo vivir esta vida. Cómo vivir la vida de una manera sabia. Y una de esas maneras sabias que Santiago obra es el guardar tus palabras, guardar nuestra boca, guardar lo que decimos, guardar silencio. En los matrimonios, generalmente la mayor causa de los conflictos es por las palabras que se dicen los unos a los otros. Al principio es caballerosidad, son rosas, son chocolates, son paseos, son risas. Pero después eso se acaba y viene la palabra áspera. Vienen las palabras desencajadas y groseras. Viene la intolerancia, viene la crítica, la murmuración. Pero cuando el libro de Proverbios nos habla acerca de cómo conducirnos en la vida, en el sentido de guardar nuestras palabras, esa no es una literatura solamente del Antiguo Testamento. También es una literatura sapiencial intertestamentaria, es decir, aquellos libros que estaban fuera del canon de las Escrituras, que no son considerados canónicos. También esos libros hablaban acerca de esa manera de conducirse en la vida. Por ejemplo, en el libro de Eclesiástico, no Eclesiastés, sino Eclesiástico, que no lo tienen en sus Biblias, a menos que seas un católico y lo tengas ahí. En Eclesiástico 5, 11 al 13 dice lo siguiente:
Está siempre dispuesto a escuchar y sé lento para responder. Si sabes, responde a tu prójimo. De lo contrario, quédate callado. Las palabras traen gloria o deshonor y la lengua del hombre puede provocar su caída. Ahí está en ese libro intertestamentario, eclesiástico, el capítulo 5. Pero además estos criterios o estos escritos sapienciales también recogen la asociación entre el hablar precipitadamente y la ira. Dice Proverbios 17:27, el que retiene sus palabras tiene conocimiento, y el de espíritu sereno es hombre entendido. ¿Cuántas veces nosotros nos arrepentimos de haber hablado de manera inapropiada, vergonzosa, no respetuosa, impulsiva, dejándonos llevar por nuestras emociones? A veces con nuestros hijos, con nuestros cónyuges, con un hermano, con un compañero de trabajo. ¿Cuántas veces? Pero Santiago nos recuerda que la persona sabia aprende a controlar la emoción de la ira y así elimina una de las causas del discurso necio y precipitado. Dice el texto que hemos leído, esto lo saben mis amados hermanos, pero que cada uno sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para la ira. Ahora bien, según los psicólogos, las emociones son producto o el resultado natural de la personalidad. Y como dice, son el resultado de la personalidad, no se pueden controlar en su totalidad, no se pueden eliminar, solo se pueden reprimir o ignorar. Así dicen los psicólogos. Pero esto contradice lo que Santiago dice y lo que Dios afirma. El Dios Todopoderoso, Él puede transformarnos, Él puede cambiarnos. Y junto a la gracia de Dios, con la acción y obra del Espíritu Santo, el ser humano puede ser diferente y adecuar sus emociones a la palabra y a la voluntad de Dios y hacer lo que Dios quiere que haga. ¿Qué cosa? El ser obedientes. Siendo pronto para oír, tardos para hablar. Si los psicólogos tuvieran razón, entonces lo que Dios ha dicho es mentira. Pero Dios es todopoderoso. Por eso es Dios. Dios puede cambiar a las personas. Dios transforma a las personas. Dios hace de nosotros nuevas criaturas para su gloria y para su honra. Están muy calladitos hoy día. No oigo ni un amén. Pero déjenme pasar al segundo punto. Dice el versículo número 20. Pues la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Recuerda lo que dice el versículo anterior. Esto lo saben mis amados hermanos, pero que cada uno sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para la ira. Pues la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Ahora Dios pasa a explicarnos por medio de Santiago por qué es que el cristiano debería ser lento para enojarse. No es que no se deba enojar, como vamos a ver al final,
es que debe ser lento para enojarse. Bueno, es importante que sepamos el lugar que ocupa en la enseñanza bíblica el tema de la justicia de Dios. Dice el texto, pues la ira del hombre no obra o no produce la justicia de Dios. Es importante que nosotros sepamos cuál es el lugar que ocupa esa frase, esa enseñanza, ese tema que va desde Génesis al Apocalipsis acerca de la justicia de Dios. Porque dice, pues la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Ese tema de la justicia de Dios es uno de los grandes temas teológicos que las Escrituras nos enseñan. Y la justicia de Dios no es otra cosa que esa manera, dijo Job, ¿cómo puedo yo justificarme ante Dios? Lo que él estaba diciendo es, ¿cómo puedo ser aceptado por Dios? ¿Cómo me puedo yo presentar ante Dios, siendo Dios santo? ¿Cómo puede este pecador inmundo, sucio, presentarse ante Dios? Bueno, ese es el tema que trata la justicia de Dios. Cuando Dios nos justifica, cuando Dios nos ve como justificados en Jesucristo. Entonces dice el texto, pues la ira del hombre no produce o no obra la justicia de Dios. En el Antiguo Testamento, esta frase de la justicia de Dios se la usa para describir un atributo de Dios. ¿Y cuál es ese atributo de Dios en cuanto a su justicia? Su pureza moral y sobre todo su fiabilidad. Su pureza moral. Por eso es que el salmista, comprendiendo la pureza moral de Dios, entendiendo la santidad de Dios o quién era Dios, él con confianza se acerca ante Dios y le dice en oración a Dios lo siguiente, en el versículo 24 del capítulo 35, júzgame conforme a tu justicia, oh Señor, Dios mío, que no se rían de mí. Él está confiando en él está viendo a Dios como alguien en quien puede confiar. Él sabe que es un hijo de Dios. Él sabe que tiene a Dios como Padre. Él puede confiar en su Dios. Él conoce acerca de su pureza, de su santidad. Y es por eso que le dice a Dios, júzgame conforme a tu justicia. Porque este hombre ya había sido justificado por Dios. Probablemente su fe como Abraham le era contada por justicia. Pero otra forma de expresar o entender la justicia de Dios es ese concepto activo o dinámico y al mismo tiempo de relación entre Dios y aquellos que ha justificado. No es un concepto inerte, no es un concepto estático, no es un concepto sin movimiento ahí. No. Cuando se habla de la justicia de Dios, se habla acerca de algo que Dios hace y que Dios hace con su pueblo, con sus hijos. Por ejemplo, en Isaías 46:13 encontramos ese concepto. Mira lo que aquí dice él, yo acerco mi justicia, no está lejos, y mi salvación no tardará. Dinámico, activo, en movimiento. Yo acerco mi justicia, no está lejos, y mi salvación no tardará. Pero luego añade, pondré salvación en Sión, y para Israel será mi gloria. Relación, intimidad, afectividad. Ese es Dios. Dios no solamente es un concepto, Dios no solamente es una teoría, Dios es una persona. En el sentido como nosotros lo vemos, entendiendo que Él es espíritu, pero Él puede abrazarte, Él puede consolarte, porque tiene los atributos de una persona. Y así, profecías como esta que he leído en Isaías 46:13,
son las que Pablo generalmente utiliza, el apóstol Pablo, para referirse a la justicia de Dios. Y cuando Pablo se refiere a la justicia de Dios, lo hace de manera tal que coloca a las personas en posición de presentarse delante de Dios y al mismo tiempo para que puedan tener una relación con Dios. Así como lo habla él en el libro de Romanos, en el capítulo 3, o en Romanos capítulo 1. Él habla en ese sentido. Pero Santiago no usa el término de la justicia de Dios de la manera como lo usa Pablo. No son iguales. No lo usa de la misma manera. Tú tienes que recordar cuando empezamos esta serie de sermones que Santiago es el libro más antiguo, si no el primero que se escribió en el Nuevo Testamento. Por lo tanto, los escritos de Santiago fueron antes de Pablo. Y Santiago probablemente no llegó a conocer la enseñanza, la teología de Pablo. Así que Santiago no está utilizando los escritos de Pablo. Entonces, ¿qué usa Santiago? Los escritos sapienciales como Proverbios. La enseñanza que oyó de su hermano Jesucristo. Él está basado en todo aquello. Y por supuesto también él utiliza el judaísmo. Entonces, ¿cómo debe interpretarse o entenderse la enseñanza de la justicia de Dios que utiliza Santiago? Siempre tú tienes que interpretarla a la luz del Antiguo Testamento, del judaísmo y de la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. No a la luz de lo que enseña el apóstol Pablo. Claro, la Escritura no se contradice, pero la enseñanza de él está basada en esos escritos, en esa vivencia que él había tenido. Ahora bien, la palabra justicia que usa Santiago debe interpretarse a la luz del verbo que le está acompañando. No podemos dejar de lado el verbo que allí nos dice, porque ¿quién en este auditorio puede pensar que la ira del hombre puede producir ese tipo de justicia? ¿Quién? La ira del hombre no produce, no provoca, no obra la justicia de Dios. Y nosotros podemos estar seguros de que Santiago usa esta expresión, ese obrar justicia o producir justicia, con el significado que normalmente encontramos en la Biblia. ¿Y cuál es ese significado que encontramos en la Biblia acerca de la justicia de Dios? Hacer lo que Dios demanda de su pueblo. Hacer lo que Dios demanda de su pueblo. Ese es el significado que utiliza Santiago. Y cuando el hombre hace, no solamente oye, sino que hace lo que Dios manda, Dios bendice. A Dios le agrada aquello. Hay muchas maneras de agradar a Dios, pero yo creo que una de las más perfectas es cuando obedecemos a Dios. Dios se agrada cuando tú le adoras. Dios se agrada cuando tú obras bien, cuando tú sirves a tu prójimo. Dios se agrada cuando tú ofrendas. Dios se agrada cuando tú oras. Dios se agrada de esas cosas. Dios se agrada sobre todo cuando tú obedeces. Esto no es yo obedezco a mi manera.
Dios me conoce, así soy. No. Es que hay una sola verdad. ¿Te acuerdas cómo yo empecé el sermón? Pregunto a los jóvenes, ¿cuál es el concepto de vida? Cada uno tenía ya su paquete arreglado, ya había comprado el paquete y esto así es la vida. Pero está bien. Los pastores estamos aquí para traer la palabra de Dios y enseñar al pueblo. Porque no hay dos verdades, no hay tres verdades, hay una verdad. Y conocerán la verdad y la verdad nos hará libres, no la mentira. Por eso es que el Señor, cuando habló a su pueblo, Él le dijo lo siguiente en Mateo 5:20. Porque les digo a ustedes que si su justicia, esa manera de obrar a Dios que a Dios le agrada, no supera la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. De pronto la manera de obrar de alguno de los que está aquí presente puede ser como la de los fariseos, para que me vean. ¿Me estás viendo? Aquí estoy. Yo espero que cuando vengas al ayuno, no vengas al ayuno para que yo te vea. Que cuando vengas a servir, no vengas a servir porque yo te motivo a que vengas. Que cuando yo te digo ofrenda, no lo hagas porque yo te lo digo, sino que haces todas esas cosas porque amas a Dios. Nada más. Quebranta tu orgullo. Rompe tu orgullo. Porque Dios se agrada cuando le obedeces. No vengas aquí de manera hipócrita porque tu mamá, anda, ven a la iglesia, ven. Y tu papá, anda, ven. Quédate en casa mejor. Porque de pronto aquí algunos de estos jóvenes así, aquí hay en esta mañana. Bueno, ya termino. Lo que Dios nos quiere decir por medio de Santiago es que la ira del hombre no produce una conducta agradable a los ojos de Dios. No la produce. Finalmente, yo me pregunto si con esto que dice aquí Santiago pretende acaso prohibir todo tipo de ira, incluso la que nosotros llamamos ira justa o ira santa. ¿Acaso Santiago está tratando de prohibir todo tipo de ira? No lo creo. Y no lo creo porque el mismo Señor Jesucristo en cierta ocasión volcó las mesas de los cambistas y reprendió a los que habían convertido el templo en cueva de ladrones. ¿Y cuál fue el motivo? El celo por la casa de su padre y la santidad al culto. Él se airó. Él esperaba entrar al templo y ver que la gente estaba adorando, orando, alabando a Dios. Y lo que había dentro del templo era un negocio. Y él se airó. ¿Cuál fue la clave? Bueno, él no actuó por orgullo ni actuó por venganza, sino con autoridad profética y coherencia con la voluntad de Dios. Por eso que Santiago no está prohibiendo esa ira justa o esa ira santa. Pablo es otro ejemplo. Pablo resistió a Pedro cara a cara cuando vio que él estaba actuando con hipocresía respecto a los gentiles. ¿Cuál fue el motivo? La defensa del evangelio y la verdad. Cuando venían los gentiles, él se volvía gentil. Y cuando estaban los judíos, él se volvía judío. ¿Y sabe lo que era afectado ahí? El evangelio.
Y el resultado, ¿cuál fue? Que Pedro fue corregido sin ruptura de ese vínculo fraternal entre Pedro y Pablo como hermanos. Y ambos están en el cielo. Martín Lutero. Ustedes saben quién fue Martín Lutero, el precursor de la Reforma Protestante del siglo XVI, eminente hombre teólogo. Y este monje tuvo su ira santa, y esa ira santa fue motivada por los abusos de la iglesia con las indulgencias y la distorsión del evangelio. Y aunque polémico, su protesta buscó recuperar la verdad de la salvación solamente por gracia. William Wilberforce, este fue un inglés que estuvo involucrado en la abolición de la esclavitud. Y la pasión de este hombre contra la esclavitud fue motivada por su fe cristiana. Él usó su indignación de manera pacífica y persistente en el Parlamento inglés hasta lograr la abolición de la esclavitud en el año 1833. Y la esclavitud fue abolida desde entonces. Santiago está entonces hablando acerca de que no tiene que haber esa ira justa ni santa. No, él no está sino con esa ira irracional, que es producto de nuestras emociones, de esa ira innecesaria. Cuando hablamos, vociferamos y sale todo ese veneno del alma y herimos y ofendemos. Así hay muchos jóvenes que por el trato que recibieron de papi o de mami, crecen opacados, crecen con heridas, porque simplemente los padres no pudieron controlar sus palabras. Martin Luther King. Hay un día donde se celebra el nacimiento de este hombre, este pastor bautista que defendió los derechos civiles en Estados Unidos de Norteamérica. Su rechazo a la injusticia racial fue acompañada por un llamado constante a la no violencia. Y él tenía una frase, y la frase de este hombre era: la injusticia en cualquier parte es una amenaza a la justicia en todas partes. Por lo tanto, no me digas que es justo airarse porque tu hijo derramó una taza de leche sobre la mesa o quebró el vaso que estaba ahí mal ubicado. No me digas que es justo airarse por eso. Pero si un padre denuncia abusos contra sus hijos, haciéndolo no por venganza, sino para proteger y prevenir el mal, su enojo se convierte en una acción justa. Hay un programa en televisión que a Florcita le gusta y a mí también, que se llama Investigation Discovery. Y una de las cosas que tienen los norteamericanos es que cuando son afectados por un criminal que ofende a su hijo, a su familia o a alguien, esa causa ellos la persiguen y la dan a conocer con la intención de que no vuelva a ocurrir en otros. Y casi siempre dicen la misma frase: ahora está preso y ya no le puede hacer daño a otro. Y me gusta eso. Y a veces nosotros vemos el mal y cuando tenemos que hablar no hablamos. Yo no, allá él, ese no es mi problema. No. A veces hay que hablar. No soy metido, pero cuando hay que hablar, hay que hablar. Por lo tanto, argumentar que Santiago está diciendo
que nunca es agradable a Dios airarse por una causa justa, es no ser sensible al estilo literario que Dios nos está enseñando en Santiago. Hay cosas justas o santas por las que uno se puede irar, pero la mayoría no lo son. Así que si tu niño deja escapar al perrito o a la mascota de la casa y pasa un carro y lo atropella, no te llenes de ira con él, que tal vez eso estuvo dentro de la voluntad de Dios. Una aplicación final. Habiendo visto todo esto, nos damos cuenta que Santiago no prohíbe indignarse ante el mal, pero sí advierte que la ira humana es peligrosamente engañosa. Por eso, antes de hablar o actuar, sé pronto para escuchar y pregúntate, ¿es la voz de Dios o la de mi ego personal, la de mi ego propio? Antes de hablar. Por eso, sé lento para hablar y pregúntate si lo que vas a decir, por supuesto, antes que lo digas, si tus palabras edifican o destruyen. Y finalmente, sé lento para irarte. Mi ira, pregúntate, ¿mi ira está alineada con la compasión de Cristo? Déjame decirte algo final. Yo lucho con eso. Con el carácter. Y yo doy gracias a Dios por la misericordia de Él para conmigo y por la ayuda de mi esposa, que siempre me está diciendo, no es lo que dices, sino como lo dices. Yo doy gracias a Dios que mi esposa todos los días de mi vida me da bien y no mal. Incluso hoy día me dijo, ¿quieres un desayuno? Mi amor, ¿qué tienes? No, yo te traigo, ¿qué deseas? Claro, yo siempre, ella sabe lo que le digo. No lo voy a decir aquí por respeto a los niños. Ya ustedes se imaginan. Así que me trae mi sándwich, me trae mi café y me lo sirve. Pero también me dice, lo que dijiste estuvo mal. Vamos a orar.